Primera de Juan 2, 18 al 20, reconociendo el último tiempo. Eso es lo que Juan nos quiere decir, o lo que vamos a extraer de este pasaje. Hay mucho más que solo este título, pero vamos a extraer este pensamiento, reconociendo el último tiempo. Primera de Juan 2, 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Señor, que no sean mis pensamientos, sino me quiero entregar completamente a lo que tú quieras enseñarme a mí y a todos nosotros esta mañana. Abre mi corazón y dime, en nombre de Jesús, amén. Reconociendo el último tiempo. Esa palabra anticristo solamente la menciona Juan, en realidad habla del anticristo. Algunas personas saben algo del anticristo solamente de lo que han visto en las películas. Hay una película que se llama El Anticristo. Por cierto, la mayoría de las películas son antiguas o algunas, no sé cómo se llama, renovadas, tiene otro nombre, no me acuerdo ahora la palabra, o actualizadas. Hay otra que se llama La Profecía. Y para los creyentes y muchos que no son creyentes han visto, saben, de una especial, ¿no?, que habla mucho del anticristo, dejados atrás. Ahí se entreteje así alrededor de una persona que supuestamente de esa manera, se creen, algunos cristianos en realidad creen, que así puede llegar a ser el anticristo según algunos textos de la Biblia. Pero ¿quién es realmente el anticristo y cuándo vendrá? Esta es la cuestión. En primer lugar, para reconocer el último tiempo, el primer punto que quiero extraer es lo que Juan dice: hijitos, ya estamos en el último tiempo. Parece una contradicción. O sea, queremos reconocer el último tiempo, pero Juan nos sale con que ya es el último tiempo. A esa palabra hijitos ya la hemos mencionado bastante. Spaido, más o menos así, en el griego. Y es un llamado cálido, un llamado amable, como decimos en castellano, chicos. Me imagino a Lucas el sábado en la reunión, le dice, está un poco distraído, dice, chicos, a ver, quiero decirles esto. Tengo algo importante para decirles. Esa palabra es un niño que aún necesita crecer, pero bueno, en este caso Juan la está aplicando principalmente, tengo algo importante que decirles. Ya es el último tiempo. ¿Y cuál es la razón de esa importancia? La idea de los últimos días o los últimos tiempos aparece en toda la Biblia, pero su significado tiene un desarrollo a través de todas las escrituras y principalmente significa el fin de una era y el comienzo de algo nuevo, una recreación, algo nuevo cumpliendo las promesas de Dios. Así, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Jacob? En últimas horas de su vida, llamó a sus hijos y le dijo, hijos, vengan acá, que les voy a declarar lo que serán en los últimos tiempos. Entonces les comienza a hablar de cómo Israel va a ser liberado y va a ser llevado a la tierra prometida.
eso Jacob estaba en profecía diciendo los últimos tiempos. Pero también los profetas, y no voy a mencionar a muchos, pero quiero hablar leer de Isaías para saber que esto no es algo de Juan, que estamos en los últimos tiempos, sino que la Biblia habla de los últimos tiempos ya desde el Antiguo Testamento. Isaías 2, y les leo. Acontecerá en los postreros de los tiempos, los últimos de los tiempos, depende de la traducción, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Últimos días, postreros días. Pero en el día de hoy es importante que entendamos qué es lo que Juan quiere decirnos con los últimos días o la última hora. Lo vamos a definir un poquito más adelante. Primero, Juan, al decir, miren, chicos, hijitos, estos son los últimos tiempos, es para llevarnos a un tiempo de expectativa. No sé ustedes, pero a mí me cuesta estar constantemente estar en expectativa de que estamos en los últimos tiempos. A veces me olvido, a veces me enriedo en preocupaciones y en lo natural de esta vida, olvidando de que estamos en los últimos tiempos. Por eso Juan se propone a llamar la atención, es decir, hijitos, ya estamos en los últimos tiempos, ya es la última hora. Es de vital importancia que cada cristiano tenga en cuenta, así como Juan nos llama la atención, y de que la iglesia esté constantemente atenta a que estamos en los últimos tiempos, que el Señor viene. Los cristianos en el primer siglo se saludaban Maranatha. ¿Es así o no? Les había comentado. El Señor viene. Ese era el saludo. No tengo nada contra nuestro saludo moderno, hasta luego, o hasta pronto, pero creo que Maranatha es más representativo de lo que sería un saludo para los cristianos. El Señor viene, el Señor está, es la última hora. Y estamos en tiempos de que todo el mundo pueda entender que estamos en los últimos tiempos. Y en segundo lugar, la realidad de que va a haber un tiempo especial en ese último tiempo. Ya, él dice que, como leímos, algunos anticristos han llegado, pero hay uno que va a ser cruel, en realidad al principio no, pero va a ser cruel al final, en demostrar que es el anticristo, el antidios, y que va a ser una hora de mucho sufrimiento, y como Jesús cuando leyó el pastor en la introducción, ¿no? El comienzo de dolores. Ahí van a comenzar recién dolores. ¿Pensamos que ahora estamos en época de dolores? No. Todavía ni siquiera es el comienzo de los dolores, según lo que leyó el pastor en San Mateo 24:8. Este tiempo está un poco más explayado y no vamos a leer, pero les comento el capítulo 2 de Tesalonicenses, el hombre de pecado. Pablo habla bastante de ese tirano, de ese hombre de pecado. Ya estamos en el último tiempo. ¿Cuál será esa duración de ese último tiempo? Muchos han intentado adivinar, sacar cuentas y por ahí han puesto fechas, por supuesto todas han fracasado y se han demostrado que son falsos aquellos que quieren sacar cuentas, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero ¿cuál es la duración? En el original, lo que acá leemos es el último tiempo, en realidad es hora. Esta última es hora. Jora, más o menos así en el griego, ¿no? Esta es la palabra que se traduce por tiempo. Y esa palabra significa principalmente la 12ava, sería
desde la salida del sol hasta la entrada del sol, dividimos en 12 y cada partecita de esas 12 es una hora, lo que significa el griego, lo que significaba aquel entonces. Pero no solo eso, sino que también puede ser figurativamente, también significa anochecer. Ahí estamos un poquito más cerca de lo que queremos, o lo que Juan quiere decirnos. Avanzado en tiempo, cuando Jesús despidió, o cuando los discípulos dijeron, el tiempo está avanzado, despídelos, dijeron, es la última hora. ¿Se acuerdan que leímos hace poco en Marcos, estudiamos en Marcos, cuando Jesús le dio alimentó a esa multitud? Los discípulos dijeron, es la última hora. Es un instante, puede ser un instante, ocasión, tiempo, periodo corto, pero también indefinido, o sea que no tiene 60 minutos. Bueno, ahí también estamos hablando de esta última hora, que no es un tiempo definido, exacto, 2022 años con, hoy es 24, no sé cuánto, 360 o 350 días, mal de matemática hoy, no es un tiempo definido, hoy viene el Señor, se terminó el tiempo, terminó la última hora. Entonces alguien puede decir, bueno, entonces Juan se está equivocando, dice, es la última hora. Juan se equivocó, escribió en la última hora y todavía no falta mucho, faltan ¿cuántos? 2000 años y más. Nada que ver, como dijimos, ese último tiempo no tiene duración definida, ese último instante no tiene una duración indefinida, como ustedes cuando están esperando a alguien de visita, o que aparezca, o que nazca el bebé, bueno, ya pasado un poco para algunos de esta época. Estamos expectantes y no sabemos cuándo. Es el tiempo, según el Nuevo Testamento, desde la ascensión de Jesús, cuando Él fue al cielo, este mismo Jesús, así como fue al cielo, también vendrá. Quiero que quede, o que lo tengamos bien en claro esto. La última hora, el último tiempo, no es cuando van a empezar los anticristos a aparecer y hacer señales y va a aparecer en Jerusalén predicando, hablando del anticristo a todo, como vimos en la película Dejados Atrás. El último tiempo es desde que Jesús ascendió a los cielos hasta que va a regresar. Pero tengo una noticia, tengo una profecía. No, mentira. Si vemos al desarrollo de la historia, estamos en los últimos minutos. Si fue la última hora para Juan, ya son los últimos minutos para el reloj, en el reloj de Dios. Bueno, ¿cuál es esa evidencia de que estamos en los últimos tiempos? Juan mismo lo dice. Juan dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Para Juan ya veía una evidencia de los últimos tiempos porque muchos anticristos habían surgido. Y esto era prueba del inminente regreso de Jesús. Juan lo esperaba en vida, Pablo lo esperaba en vida, Pedro. Pero el Señor todavía no ha vuelto. Entonces, el anuncio, estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Por qué? Vamos al segundo punto, ya lo avancé, que es por los anticristos. ¿Por qué es el último tiempo? ¿O cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Juan le podríamos haber dicho si estábamos ahí presentes cuando le estaba escribiendo. Bueno, porque habéis oído que muchos anticristos o advertencias de los apóstoles mismos. Y me viene a la mente no solo 2 Tesalonicenses, como ya mencioné, los últimos tiempos, cómo va a ser ese tiempo del hombre de pecado y todo eso,
sino que también un detalle que me quedó dando vuelta en la mente y lo volví a leer en la manera que Pablo lo menciona, que es Hechos 20, 29 al 30. Y parece que fue una profecía de lo que después el apóstol Juan le escribe, y nosotros entendemos que esta carta fue escrita especialmente a Éfeso. Y cuando Pablo va en Hechos 20, va y se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, él les dice esto, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Bueno, esos son los de afuera, que no perdonarán al rebaño. Pero lo triste es esto. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Juan le está diciendo a los ancianos, imagínense, estamos en la iglesia, bueno, hoy, como si Pastor Lucas y yo, estamos todos los ancianos, vamos a despedirle a Pablo, y de repente Pablo empieza a mirar. Yo sé que de entre ustedes, y me mira a mí, le mira a Lucas, le mira a Mirta, va a haber gente que se va a levantar y va a arrastrar detrás de sí a los discípulos. A otros seguidores. Llevarles como para sí a otro Señor. Bueno, tristemente esta profecía se había cumplido, y Juan ahora está diciendo que según oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero ahora salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 18 y 19. Quiero detenerme un poquito en esta primera parte en donde él dice el anticristo viene. Es una afirmación, no dice, bueno, en algún momento, en algún tiempo, el anticristo va a venir. No, dice, el anticristo viene. ¿Todavía no vino? Viene. Así como nosotros esperamos al regreso de Cristo, que Cristo viene, como mencionaron hoy bastante, ya que estamos en tiempo de Adviento, pero en este tiempo, en este domingo especial, se menciona la segunda venida de Cristo, la segunda aparición de Cristo. Hay una seguridad de que Cristo va a venir. Dijimos que Cristo viene, pero antes viene el anticristo. Los dos vienen. Y los dos están por venir. Pero ¿qué significa esa palabra que Juan usa como anticristo? Es más o menos así como se lee en castellano, anticristos, Cristos, como Cristo, pero uno contrario. Pero no es solamente la palabra anticristo, no significa solamente alguien en contra de Cristo, alguien que viene a pelear contra Cristo, que viene a decir todo lo que Cristo es el malo y Él es el bueno, sino que también significa alguien que viene en lugar de Cristo. Y acá está lo peligroso. No es solo que alguien dice, yo soy mejor que el Cristo, Cristo murió mal, que ese Jesús ahí que ustedes creen hizo mal las cosas, murió en vez de salvar a la humanidad, de traer paz. ¿Qué hizo? Trajo peleas incluso dentro de la misma iglesia que él fundó. ¿Cómo es eso? Yo soy mejor, yo voy a instalar la paz. Cuidado, porque no solamente eso, aunque esa misma persona que es el anticristo va a conjugar las dos cosas. Primero, va a aparecer como él en lugar de Cristo, va a ser un impostor, va a ser, yo soy Cristo, yo vengo a traer la paz.
yo soy el Mesías. Y después, como dicen algunos textos, él va a demostrar quién realmente es y va a salir como el anticristo, pero realmente peleando contra Cristo y contra los santos, como dice en el Apocalipsis. Dije que anticristo solamente se encuentra en la carta de Juan y son 4 textos, lo leemos así porque vimos que habíamos dicho que Juan vuelve al mismo tema una y otra vez. Primera de Juan 2:18 que recién leímos habla del anticristo. Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es anticristo. La segunda carta de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores, acá vuelve a ser uno en lugar de, han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Pero también habla en 1 Juan 4:3 del anticristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan habla del anticristo tan parecido, o lo define de la misma manera, tan parecido a lo que también, como lo mencioné antes, Pablo habla del hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2, o la bestia en el Apocalipsis. Es la misma persona. Pero hay una pregunta que por ahí nos podemos hacer. Muchas veces surge también. ¿El anticristo será una persona o es un sistema político? ¿Qué piensan ustedes? En realidad serán ambas cosas. Una persona que va a instaurar o que va a tener un sistema anti-Dios, anticristo. La verdad que Dios se hizo hombre en Jesucristo la va a cambiar de que el hombre es Dios y capaz de todas las cosas. El hombre no necesita a Dios y que el hombre puede instaurar paz en la tierra sin la necesidad de Dios, de Cristo. Esa es la idea. Cuidado, una advertencia. Hay sistema que está operando, lo dice Juan, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, está en marcha el misterio de la iniquidad. Solo que al presente hay algo que lo detiene. Ahora está en marcha ese sistema que va floreciendo, va apareciendo los pimpollos del sistema del anticristo. ¿Cuál es? El hombre es muy importante. Tú eres un rey, tú eres un príncipe. Y lamentablemente escucho a veces en labios de creyentes sinceros, dicen: no, yo no soy un nadie, yo no soy un don nadie, yo soy grande, soy un príncipe. Soy un rey. Es poner al hombre a la igualdad, o ponerlo en igualdad a Dios, o por encima de Dios, incluso diciendo: Señor, te ordeno que hagas tal y tal cosa. Esto tiene algunas pinceladas de anticristo. Y lamentablemente dentro, porque dice Pablo, han salido dentro de nosotros. Dentro de la iglesia surgen esos pensamientos heréticos, para llamarlo un poquito más suave. ¿Quién es ese anticristo? Y ya le dije que en toda la Biblia aparece en varias ocasiones.
yo solamente les voy a mencionar, y el texto donde está no lo busquen. El cuerno pequeño de Daniel 7:8. El rey altivo de rostro de Daniel 8:23 también. El príncipe que ha de venir, Daniel 9:26. El rey que hace su voluntad, Daniel 11:36 al 45. El que viene en su propio nombre, San Juan 5:43. Eso dijo Jesús mismo. El otro viene en su propio nombre, ustedes le van a recibir. Se lo dijo a los judíos. Y ese es el peligro de lo que va a suceder en el futuro. El hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, de 2 Tesalonicenses 2, 3 y 8. Ahora, lo que sí podemos estar seguros de que respecto al anticristo, que el mundo está, no sé si maduro, pero está muy expectante a lo que es la venida del anticristo. No es que están diciendo que venga el anticristo, que vengan, queremos al anticristo. No es así. Busqué algo y en una página de la Nueva Era no anoté, pero la pueden buscar después, si quieren les la paso. Encontré algo de esta expectación o el deseo del mundo de que venga un superhéroe a librarnos de estos problemas que estamos teniendo. Dice así: ha sido esperado durante generaciones por todas las religiones más importantes. Los cristianos le conocen como el Cristo y esperan su inminente regreso. Los judíos esperan como el Mesías. Los hindúes buscan la llegada de Krishna. Los budistas le aguardan como Maitreya Buda. Y los musulmanes prevén al Imán Mahdi o al Mesías. O sea, no somos solo los cristianos, estamos esperando a Cristo. Todos están esperando a un Cristo, a un Mesías, a un Cristo. Es más, los budistas dicen que el señor Maitreya ya ha aparecido en algunas reuniones especiales que ellos tienen con milagros y señales. Ya como que hizo apariciones para después volver a aparecer con toda su fuerza de instruir la paz mundial. En 1945 creo que fue, o más o menos esa fecha, se crearon lo que ahora es las Naciones Unidas, y el título o el objetivo era poner un nuevo orden mundial. Bueno, esto se sigue esperando, que haya un nuevo orden mundial, que alguien, no importa quién, bueno, eso lo digo yo, no importa quién, con tal de que alguien venga y ponga orden en todo ese desastre. Que deje de pelearse Putin contra Ucrania, que son tan chiquititos y tantas muertes y tanto desastre. Que los chinos no se estén tirando indirectas con Estados Unidos y que cada semana uno le amenaza al otro con tirarle a algún misil. Necesitamos a ese alguien que venga a poner orden. Ojito, dice Juan. El anticristo viene. Todos o la mayoría lo están esperando. Pero ¿quién será ese anticristo y cómo lo vamos a identificar? Vamos a dejar un poquito más adelante. Pero dice, ¿por qué estoy tan seguro que el anticristo viene? ¿Por qué? Dice, muchos anticristos han aparecido, por eso sabemos que es el último tiempo. El anticristo viene en el 19, así han surgido muchos anticristos. O sea, están apareciendo lo que realmente después va a ser explayado en su totalidad en un sistema y en una persona. Este tema de los anticristos ha sido de luchas y controversias dentro de la misma iglesia. Acusaciones cruzadas, no ustedes son los anticristos, no ustedes son los anticristos, y así estamos, en uno contra el otro.
¿Cuántos verdaderos cristianos en la época de la Inquisición han muerto como anticristos o como herejes por parte de la Iglesia Católica? El que enseña alguna herejía, es otra pregunta, ¿es un anticristo? Hoy, ¿podemos decir a alguien que enseña alguna herejía, ¿es un anticristo? ¿Se puede en este tiempo acusar tan ligeramente a cualquiera que esté predicando alguna doctrina falsa o alguna herejía? Decir, este es un anticristo, aquel es un anticristo, y estamos constantemente buscando anticristos. ¿Es esa la tarea de la iglesia? Bueno, debemos denunciar el pecado y anunciar la doctrina verdadera, pero tampoco Juan está llamando a identificarlos y a expulsarlos, dice, porque se fueron solos. No se quedaron con nosotros, no se quedaron con la doctrina. ¿Quiénes son? Juan dice que salieron de entre nosotros, de nuestra comunión cristiana. Es decir, los que no permanecen o no permanecieron son los anticristos para Juan. Juan es muy cortante, muy directo sería la palabra. Pablo lo llama herejía, divisiones, disensiones, y Juan dice anticristos. Tal vez fueron o probablemente hayan sido agnósticos que se creían superiores y que tenían un conocimiento superior de la verdad de Dios, y entonces dijeron, no, esto ya es muy básico, nosotros estamos más cerca de Dios, y se separaron de la iglesia en aquel entonces. No sabemos exactamente a quiénes se refiere, tampoco Juan lo está mencionando ni siquiera por nombre. Pero ¿quiénes serían los anticristos? Es alguien que sale de alguna iglesia y va a otra porque no se siente cómodo, porque tuvo algún problema con un hermano, o porque no le cae bien el pastor, o porque cree que alguna doctrina la cree distinto y busca alguna iglesia. ¿Es ese un anticristo? Más bien, podríamos decir hoy un anticristo, y yo me he encontrado con personas diciendo, la iglesia son todas iguales. Hay todas las iglesias hipócritas, los pastores son todos iguales, predican solo sobre el dinero. Yo la verdad que voy a vivir la vida cristiana a mi manera. Yo tengo mi Biblia, oro, leo la Biblia, yo no voy a ir más a ninguna iglesia. Ahí está el peligro. Cuando ya ninguna iglesia me cae bien, o cuando voy a una iglesia me hablan de pecado, y en vez de cambiar mi vida de pecado, comienzo a buscar excusas y buscarme otra. Y de repente buscar otra y terminando en ninguna. Podría decirme, sin temor a equivocarme, que Juan se está refiriendo a esas personas. Nunca eran de nosotros. Los hombres eligen por propia voluntad ir al infierno. Todos vamos al infierno porque realmente no queremos saber nada de Dios. Pero es la gracia de Dios la que nos ha salvado. Y ha salvado y elegido a la iglesia. Pero que sea dentro del grupo de la iglesia no quiere decir que todos sean parte de la iglesia invisible. Que estemos en una iglesia no nos da la seguridad. Lo vamos a ver en nuestro tercer punto, que es, sabemos que es el último tiempo porque tenemos la unción. Versículo 20 habla de eso. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. En primer lugar, tenemos la unción, y eso nos da seguridad a los verdaderos creyentes. Vosotros tenéis la unción común,
La unción, en la palabra original es la unción del aceite, cómo se ungía, les había hablado la otra vez al sacerdote, al rey y al profeta. La unción es algo especial para aquellos o los que la reciben, los que reciben a Cristo. La Biblia, el Nuevo Testamento, no habla de otra unción, de una segunda unción. Es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, como dice, vendremos a Él y haremos morada con Él y en Él, dice Jesús. Les leo 3 textos acá en Juan, sin salir de Juan. 1 Juan 3:24. Esto para confirmar, para darnos seguridad de que no necesitamos buscar una segunda unción, una doble unción, una doble porción, lo que por ahí se quiere enseñar. 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, porque tenemos la unción. 1 Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esto es real, aunque no todos los creyentes estemos caminando al 100% bajo la unción. Ahí está la diferencia. La tenemos, pero a veces somos más parecidos a los fariseos y a los sacerdotes que Esteban le dice: oh, ustedes que siempre resisten al Espíritu Santo. O por ahí, como Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Muchas veces vivimos contristando, vive entristecido por nuestra culpa o nuestra responsabilidad. Pero no quiere decir que no tengamos el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento nunca habla de una unción especial otorgada a una élite o a un grupo especial que la recibe como la gente más arriba, que tiene más cercanía de Dios, o como el ungido. Nunca habla de eso, siempre habla de que todos tenemos la unción. No es algo mágico, y cuidado con esto, porque puede llevar a cierta persona a creerse más y ponerse por encima de otros, así como lo hicieron los gnósticos con su conocimiento. Nosotros somos más, solo una advertencia. Y esta ventaja que nos lleva a tener la unción es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Esto es lo que lo dice Juan. Ninguna verdad procede de la mentira, porque ustedes no ignoran la verdad. Al tener la unción nos lleva a la verdad. Juan les está diciendo a los creyentes: ustedes no necesitan sentirse menos porque no conocen el griego. Bueno, en aquel entonces sí conocían el griego, pero nosotros hoy, hermano y hermana, no necesitas sentirte menos en la fe porque no conoces el griego o porque por ahí no sabes bien la historia de la iglesia, no conoces todas las doctrinas de la iglesia. Sí, es bueno, debemos conocerlas, pero no nos debemos sentir menos que otros y sí necesita la iglesia los maestros, necesita gente que se prepare y también se prepare para enfrentar esas falsas enseñanzas, que estudien eso, pero hoy tú y yo debemos estar seguros y tranquilos que tenemos la unción que nos guía a toda la verdad. Jesús se lo dijo a los discípulos: Él os guiará a toda verdad. Esa es la seguridad. Cuando tú abres la Biblia necesitas la unción. Cuando yo abro la Biblia, necesito la unción. Incluso para orar, Pablo dice en Romanos, el Espíritu gime. Para concluir, estamos en los últimos tiempos.
Los anticristos están, siempre estuvieron. No vamos a decir que ahora vinieron los anticristos. Siempre estuvieron. Algunos de afuera, otros de adentro, dijo Juan. Eso es una seguridad. Eso solamente nos muestra que estamos en los últimos tiempos y que va a venir el anticristo. Pero no debemos amedrentarnos, no debemos tener miedo. Tenemos la unción. Y hablar de unción, a veces tenemos miedo en algunas iglesias tenemos miedo a hablar de unción para no ser carismáticos, no parecernos carismáticos. No tiene nada que ver. La unción es el Espíritu Santo que tenemos en nuestra vida. Ahora sí, el que es salvo. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, no tiene la unción. Y es el tiempo de abrir su vida y su corazón a esa unción, de abrir su vida a Cristo, a reconocernos pecadores delante de Dios y de la necesidad de la salvación en Jesucristo. Todos tenemos la unción. Chicos, ¿están seguros de tener la unción? ¿Están seguros de haber aceptado a Jesucristo como Salvador? Los que ya lo han hecho y los que ya lo tenemos, debemos estar tranquilos y seguros. Estamos en los últimos tiempos, pero nada nos va a mover. Eso es porque ustedes la conocen la verdad y son guiados por la verdad. Oremos. Señor, gracias por estas enseñanzas y por estas advertencias. Y perdón, porque como iglesia o como personalmente no es constante esa expectativa de que estamos en los últimos tiempos. Señor, tú mismo dijiste que no es malo hacer planes. El problema es dónde está mi objetivo y dónde están los planes. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde está mi prioridad? ¿Y dónde está mi preocupación? ¿En caminar en la unción o caminar a mi manera? En mis caminos. Ayúdanos, Señor, como hermanos, como creyentes y como iglesia a caminar bajo la unción. En nombre de Jesús. Amén.